Vamos a saludar con nuestro siguiente invitado, el doctor Jorge Reyes. Él es analista político, exalcalde de Loja, y vamos a hablar de muchos temas de coyuntura. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, estimado Jaime. Mi saludo a los miles y miles de seguidores de este programa tan importante. A los tiempos que nos volvemos a saludar a través de este enlace, así que espero que haya pasado de lo mejor. Y como siempre, dispuesto a ubicarme en esta trinchera de la libertad para expresar mi pensamiento. A sus órdenes. Gracias, doctor. Lo de los hablamos al final. Hablemos de la coyuntura política que vive el país. Lo que está pasando con la recaptura de Fito. Empecemos con eso y luego nos pasamos al tema de las leyes estas que ha aprobado el gobierno a través de su mayoría que tiene en la Asamblea Nacional. ¿Qué lectura darle usted desde su punto de vista, doctor, con todo este show que ha montado el gobierno? El tema de Fito, el que lo hayan recapturado, le digo de corazón, está bien que esto suceda y está bien que los criminales vayan a la cárcel. Esperemos que vayan todos los criminales y no solo unos a la cárcel. Pero yo no puedo estar de acuerdo con que nos traten a los ecuatorianos como si fuéramos idiotas. Gracias a las leyes aprobadas últimamente, lo han podido capturar a Fito. Nosotros sí sabemos leer. Y obviamente una de las leyes recién entró en vigencia. La mayoría de personas especializadas en el derecho han manifestado que con las leyes que existen actualmente, fuera de las dos últimas, de la mal llamada solidaridad y la inteligencia, pudieron haberlo capturado a Fito. Porque si no sería fácil de deducir. Entonces, si no aprobaban esas leyes, no lo capturaban a Fito. Yo creo que esto es parte de estos insultos sistemáticos para posicionar en el imaginario de las personas de que este trabajo, entre comillas, coordinado, es el que permite darles golpes a las delincuencias. Es un show mediático, es un show que lo han vendido y que lo transmitieron como si fuera un partido de fútbol, una carrera de ciclismo a lo mejor, con lo cual se pretendía llamar la atención, mientras alegremente en esa ley de integración pública resuelven barbaridades y quieren tapar con estos hechos mediáticos, que repito, en el fondo que Fito esté en la cárcel me parece muy bien, y que lo vean al otro señor y que lo traigan, si es que es posible, al otro que está en España. Entonces todos estos elementos no deben ser utilizados para tapar lo que están haciendo en contra del pueblo ecuatoriano. Correcto. Detrás de todo esto, ¿qué hay, doctor? O sea, todo este show que han formado por la recaptura de Fito, ¿qué están ocultando? ¿Qué no quieren que el pueblo sepa? Vea, hay cuestiones muy simples. Por ejemplo, en esta ley que hice mención, se acaban de condonar los intereses, los recargos, las costas, etcétera, para el mismo grupo de la plutocracia que está gobernando el país, en lo que va del gobierno del señor por 2 ocasiones. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Hay o no interés personal en quien gobierna el país, en que se disminuye cerca de 60 millones de dólares lo que su compañera y sus familiares tienen que pagar al país, como se lo ha denunciado? De los 500 grupos económicos más fuertes que van a ser beneficiados en más del 92% con esta medida. Y claro, lo ponen allí de algunos deudores que son marginales para un poco dorar el pastel. Acaban con esta ley de imponer la jubilación a los 65 años. Y sobre esto la gente lamentablemente no dice nada. Acaban de abrir las posibilidades para mandar votando a la gente al culminar lo que significa ese proceso de estabilidad laboral. Y otras cosas que hay que seguirlas analizando de manera muy adecuada
porque obviamente está detrás de todo esto los negocios de las petroleras, los negocios con las mineras, etcétera. Es decir, mientras se genera un espectáculo en el que se dice vergonzosamente, gracias a las leyes del señor presidente, gracias a las leyes de la Asamblea, lo hemos capturado a Vito, cuando eso es falso, de falsedad absoluta, entonces se esconde todas estas cuestiones, incluso esto tan grave como es la nueva forma de juzgar a los adolescentes. ¿Y por qué cree que la gente compra ese humo? Porque mucha gente sí lo cree. Lo que sucede es que ahora la política se ha convertido en el arte de engañar a la gente, en el arte de colonizar sus mentes, de ubicarse en lo más profundo de su conciencia, no solamente para que conozcan realidades diferentes, realidades ficticias, sino para que sientan, se emocionen, se entusiasmen con esas mentiras. Aquí, en este canal y en muchos otros medios alternativos, pasaron aquel show de una señora que abrazada de un cartón se botaba en el agua y lo abrazaba, etcétera, etcétera, cosas. Como una especie de enajenación mental al más alto grado. Entonces, ¿qué dirán ahora cuando les caiga encima que pueden mandar votando a los empleados, o el tema de la jubilación, o el tema de que sus hijos sean juzgados prácticamente y condenados como adultos? Entonces, ese es el problema, de que la gente está completamente viviendo otra realidad en todo este proceso agudo de guerra cognitiva, que no solamente se da en el tiempo de las elecciones, sino que continúa permanentemente. Es un proceso de una batalla cultural por generar nuevas realidades, las realidades de quien quiere que sean, en este caso de los grupos económicos e internacionales, para que el pueblo ecuatoriano esté enajenado. ¿Cómo? A través de las redes sociales que se han convertido en el nuevo opio del pueblo. Correcto. Estamos dialogando con el doctor Jorge Reyes, analista político, en este día viernes. Doctor, me gustaría profundizar un poco en el tema este de la ley de integridad pública, donde los empleados públicos casi que pierden la estabilidad, porque se está eliminando un artículo. Y no solo eso, ayer yo decía que en esa ley también prácticamente se está aumentando la edad de jubilación de las personas por parte del Estado. ¿Por qué? Usted, cuando se jubila y ha cumplido todos los requisitos, el Estado le entrega una compensación, no sé si es compensación el término que va a usar, o es una liquidación que le entrega por el tiempo que trabajó durante la institución en la cual usted se termina de jubilar. Resulta que antes era de 58 a 60 años mínimo, ¿no? Mínimo 58 me parece. Porque usted si entra a los 18, a los 58 cumple los 40 años de aportación a la seguridad social y se podría jubilar a los 58 años. Resulta que ahora esa ley te obliga a que te jubiles a los 65 años para que puedas recibir esa compensación de parte del Estado. Esto es casi que ya aumentar la edad de jubilación. Bueno, en esta famosa ley que ha profundizado aquellas leyes troles que hacían barbaridades en el país y con las que se cometieron las atrocidades más grandes en este país, podemos decir que a pretexto de estas leyes de carácter económico urgente, les han puesto un poco de bagazo para hacer un verdadero champús. No digo una chanfaina, porque la chanfaina es bien sabrosa, se la hace acá en Loja, muy sabrosa, sino un verdadero champús de todas estas cosas que métele la una a la otra cosa. Usted está hablando de una ley que modifica más de 20 leyes. Entonces, como muy bien lo señala, con la aprobación de esta nueva ley de integridad, ley orgánica de integridad pública, el derecho de miles de servidores públicos a retirarse con una compensación a partir de los 60 años ha sido eliminado. Y nadie cae en cuenta de esto. No, gente
interesada en lo que pasa en nuestro país, como es usted y otros pensadores y periodistas honestos. Entonces, a partir de ahora, solo quienes lleguen a los 65 años cumplan los requisitos que establece el IES y soliciten su retiro voluntario, podrán recibir la compensación. Y el retiro obviamente será obligatorio a los 70 años, salvo, aclaran, para los docentes universitarios, quienes podrán continuar hasta los 75 años. Vea, por debajo, por entre la galleta se pasaron todas las otras disposiciones, y de esto que ha sido una lucha de las personas, evidentemente la pusieron de un plumazo. No necesitaron reformar la Constitución ni nada, sino que cogieron y lo pusieron allí, con lo que significa esta impúdica forma de procedimiento en la Asamblea Nacional, donde no siquiera existe el derecho para que puedan todos intervenir. ¿Qué es lo que va a suceder con todas estas situaciones? De que las ilusiones de mucha gente que estaba esperando justamente en su jubilación a los 60 años, que hacía cuenta, por ejemplo, en muchos profesores universitarios en el 30, 60, bueno, en este caso podrán estar mucho más tiempo, hasta los 75 años, pero en la gran mayoría, aquellos que tenían planificado jubilarse a los 60 años, ahora tendrán que mirar con detenimiento y ver hasta si llegan, que tienen que llegar hasta los 65 años y cumplir con los requisitos de aportaciones, etcétera, etcétera, del Seguro Social. Esta era parte de lo que querían hacer. El resto todavía viene, y para eso no sabemos qué otra ley económica urgente la van a enviar supuestamente para salvar el Seguro Social. Doctor, pero es que el gobierno atribuye que supuestamente ha cambiado, ha aumentado el promedio de vida de los seres humanos y por eso es que están aumentando la edad para que se jubilen las personas que están en el sector público. Eso lo decían por el tema de la seguridad social. Si hacen esto ahora, yo me imagino que para el próximo año se viene la reforma a la seguridad social y ahí van a incluir el aumento de la edad de jubilación también en la seguridad social. Usted como médico, le pregunto, doctor, ¿es verdad que ha aumentado el promedio de vida de los seres humanos aquí en el Ecuador? Vea, cuando uno calcula la esperanza de vida al nacer, tiene que tener en cuenta algunos factores. Uno de ellos es la mortalidad infantil. Y efectivamente, la mortalidad infantil ha ido descendiendo paulatinamente y ahora mueren en buena hora muy pocos niños respecto de lo que era anteriormente, donde habían tasas de mortalidad infantil muy altas. Entonces esto pesa al final. Por supuesto que existen mejores sistemas de atención a las personas que hacen que puedan superar algunas enfermedades cuya letalidad era mayor. En otras palabras, estoy diciendo que con el avance de la ciencia y de la tecnología, algunas enfermedades que provocaban más la muerte ahora pueden avanzar un poco más, permitir más el avance de la vida. Es el tratamiento de los cánceres, el tratamiento del VIH-Sida y algunas otras cuestiones. Entonces, esto hace que las personas puedan vivir un poco más, pero que en sí el Homo sapiens esté desarrollando un sistema para vivir más de lo que está programado en su propio organismo, nadie lo ha demostrado. Pero ese no es el problema fundamental, estimado Jaime. El problema fundamental es que no hay empleo pleno. Y mientras no haya mayor porcentaje de la población económicamente activa que esté trabajando y afiliado al seguro, entonces no va a haber el número suficiente de los activos que estén financiando las jubilaciones de los pasivos. Esta es la gran verdad. Entonces lo que hemos tenido en los últimos años es de que lejos de que el empleo juvenil, que por aquí, por acá, toda esa habladuría, no se haya reflejado en un aumento y tenemos cerca de 67 personas de cada 100 que no tienen empleo pleno. Y esto no está al alza, sino a la baja, así se diga lo contrario. Entonces allí tenemos un problema grave. El otro problema grave tiene que ver realmente con la eficiencia administrativa de la seguridad social. Y allí sí habrá que discutir y poner los puntos sobre las IES, porque el seguro no es del gobierno, el seguro es
de quienes son afiliados y quienes somos jubilados. Entonces tenemos que defenderlo. Y lamentablemente, en este sentido, tengo que insistirle en que realmente el seguro ha sido todo el tiempo una especie de caja chica de los gobiernos, donde le han vendido papeles, han logrado superar su iliquidez sacando la plata de los jubilados. Entonces, mientras no cambien estos, habrá que mirar el problema en su conjunto. Y claro que la pirámide poblacional es evidentemente, se lo digo, yo he hecho también demografía, ha cambiado. Ya no es una pirámide de base ancha y hacia la cúspide muy reducida. Tiende a ser una pirámide truncada, lo que significa que los grupos de edad media y edad más avanzada se están incrementando. Pero para ello hay que prever toda una gestión diferente, doctor, en la que no solamente esté el seguro, sino todo lo que significa el sistema público de salud. Por lo general, ¿a los cuántos años comienza a tener problemas de salud una persona? Porque si nos están aumentando la edad de jubilación a 65 años, eso por parte del gobierno, porque aquí ya se ha de venir para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, seguramente para el próximo año, y eso está en la receta del Fondo Monetario Internacional. Por eso es que le acaban de aprobar 1.000 millones más de crédito. Entonces, están hablando de posiblemente 70 años o 75 años, que será la edad de jubilación. ¿A qué edad un ser humano comienza a tener problemas de salud, doctor? Efectivamente, hay que singularizar que el tema del envejecimiento de la población es un hecho que se ha venido dando, no precisamente porque estén programados para vivir más, sino porque han cambiado algunas condiciones, especialmente en cuanto a la atención. Nosotros tenemos como seres humanos una información en lo que se conoce como apoptosis celular o muerte programada de las células. Y para que eso comience a hacerse efectivo, hay unos genes que se llaman genes senescentes, que liberan la posibilidad de que las células se vayan muriendo más rápido y que el propio organismo no las pueda ir regenerando, si se quiere incluso rejuveneciendo. Este es un proceso biológico, porque nadie puede decir que va a vivir eternamente. Lo que estamos hablando entonces es de un proceso de envejecimiento digno y saludable. Entonces, aquí hay que decir, una sociedad que está en clases, una sociedad de excluidos, donde 7 millones viven en la pobreza, es decir, con menos de $3 diarios, tiene menores posibilidades de cuidar su salud y termina a los 60 años ya completamente envejecido y tiene problemas de enfermedades crónicas como la diabetes, como la hipertensión, todo lo que significan las artropatías, otras enfermedades coronarias. Entonces usted tiene a partir de los 60 años e incluso antes, porque esa es otra característica también que... A veces a los 40 se presentan las enfermedades. Exactamente, estas enfermedades que anteriormente se decía, enfermedades de viejos. No, señor, tiene usted casos de diabetes mellitus tipo 2 desde los 30, 35. El síndrome metabólico es terriblemente una amenaza contra la población joven. Entonces a los 40 ya comienza con ese clásico, es que yo no tenía. Es que yo estaba bien, es que ahora me comienza a doler. ¿Cómo llega a los 60 años? Ya con una serie de problemas que obviamente determinan que ese envejecimiento no sea saludable. Y llegarán a los 65, la gran mayoría, porque hay diferencias, vuelvo a subrayar esto, ya prácticamente a dedicarse a hacerse revisar, como dice la gente coloquialmente en el seguro, que no existe prácticamente una correcta atención médica. Entonces, pueden decir que hay que aportar más para mejorar la seguridad social. No, tienen que pensar es en pagar la deuda al seguro, pero esa gente lo que va a hacer es irse a su casa a esperar prácticamente la muerte. Es decir, no hay un espacio como existen en otras sociedades que se jubilan, y usted ve europeos por todo el mundo, o americanos, que están disfrutando de su jubilación. Acá lo que van a es a disfrutar de su mala salud, de su situación de pobreza, de
insatisfacción de las necesidades básicas, es decir, un esquema de vida que al menos hay que tenerlo presente, porque si se habla de enfrentar el cambio poblacional, son otras las medidas que hay que adoptar. O sea, una persona que se jubile a los 65 años no va a disfrutar mucho de su jubilación. Peor si tiene enfermedades. Efectivamente, es que de eso se trata y no hay ninguna política pública adecuada que dé eso de lo preventivo, el tratamiento del envejecimiento, ¿no es cierto? Y todas aquellas personas que sean preparadas para lo que viene, que es buscar un envejecimiento saludable, digno, en donde la gente pueda sentirse bien. Todos estos elementos son fundamentales para estructurar una política adecuada de la seguridad social. La simplona frase es que tiene que jubilarse más tarde. No, no es así. Hay que mirar quiénes envejecen. Son más las mujeres que se envejecen y cuáles son los nuevos problemas de salud pública que están asociados a este grupo que no ha sido, por ponerle un solo ejemplo, ni siquiera incorporado en las planificaciones urbanas de los municipios. ¿Cómo calificar esta decisión del gobierno, incluir esto en una ley de integridad pública, doctor? Rápidamente, para pasar al tema de los adolescentes, el aumento de penas a los adolescentes. Vea, mi estimado Jaime, yo aspiro de que muchísimas personas en el país se levanten y con los mejores abogados que sí lo hay, propongan que la Corte Constitucional declare inconstitucional esta ley por el fondo y la forma. Esto no puede pasar. La gente tiene que levantarse y tiene que protestar. Esto es una ignominia. Se han burlado a lo que más han podido de la majestad de la Asamblea Nacional, del Parlamento Nacional en términos generales, para meter por la ventana una serie de disposiciones que debieron haber sido consultadas. Eso manda la Constitución y las leyes. Debieron haber promovido un amplio debate, pero eso les vale, como dicen los colombianos, les vale madre, porque aquí lo que les importa es simplemente imponer la imagen de que contra este gobierno no hay nadie. Yo creo que ahora sí nos toca unirnos ya de veras para impedir esta serie de atropellos. Correcto. Bien, pasemos al tema de los adolescentes, el aumento de penas en los adolescentes, doctor Jorge Reyes. ¿Qué criterio tiene usted, doctor, sobre esta decisión del gobierno de incluir esto en una ley económica urgente? Ahora todo es ley económica urgente. Yo no sé si es zapada, me imagino que esto es una zapada del gobierno, que hacen una chucula o mazamorra en todas estas leyes. Este es un champús del diablo, en donde meten todas estas cosas que no son inocentes, que tienen una planificación realmente orientada a tomarse todo el Estado y garantizar que a quienes se levanten a protestar y que no tengan ninguna vinculación con los grupos delictivos, los puedan tachar y los puedan encarcelar y los puedan juzgar como les dé la gana. Básicamente, en esta ley se han reformado los artículos del Código de la Niñez y Adolescencia. Por ejemplo, han endurecido las penas. En los casos en que estaban actualmente sancionados con pena privativa de libertad superior a 10 años, se aplicarán medidas de amonestación, etc. Ellos le han incrementado lo que más han podido, de 12 a 15 años, etc. Pero se ha violado también otro precepto fundamental, que es la recuperación y reinserción social de los adolescentes. Vea, esto se lo maneja así, calladito entre pinzas. Lo que dice el Código de la Niñez y Adolescencia, el adolescente sentenciado al llegar a la mayoría de edad continuará con la medida socioeducativa impuesta. Si es una medida privativa de la libertad, permanecerá en una sección especial del mismo centro de adolescentes infractores. Entonces, cuando usted lee esto y compara con lo que acaban de resolver, durante la existencia de un conflicto armado interno y en los casos de cometimiento de los delitos detallados a continuación, en unos 12 o 15,
El cumplimiento de la medida socioeducativa será en centros de privación de la libertad, es decir, en la cárcel. Así digan después que van a hacer una sección especial. Entonces, ¿qué es lo que se hace con los adolescentes, mi estimado amigo? Primero, pensemos en esos niños muy pequeños que en el año 2000 se quedaron solos porque sus familiares se fueron. Gracias al feriado bancario. Al feriado bancario, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó con el Estado? ¿Qué pasó? ¿Los protegió? No, fueron víctimas del Estado que expulsó a las familias y los dejaron en la soledad. Luego dicen que es para proteger a los menores. He realizado un estudio sobre esta particular y en todos los estudios del mundo, la absoluta mayoría de los niños y jóvenes reclutados para el sicariato, etcétera, no están en el quintil 1, ni 2, ni 3, a lo mejor en el 4. Son la gente más pobre. Son la gente cuyos padres no tienen trabajo. Son esos 300,000 o más niños que se quedaron fuera de la escuela, o de los miles que no pueden ingresar a la universidad, o de los miles que no tienen las posibilidades de algún oficio para entretenerse en algo. Allí los reclutan. Entonces, ¿es culpa de los adolescentes? ¿Es culpa de sus padres que los botaron del trabajo? No, es culpa de todo ese sistema, es culpa del Estado que no les han brindado la protección. Doctor, pero eso no entiende, eso no entiende la gente del gobierno, ¿no? Ni los que apoyan al gobierno, eso no lo entienden. Ellos creen que la culpa es de ellos. No les importa lo que hay tras de esto, mi estimado Jaime, es un concepto suelen decir, perverso. El pobre es pobre porque quiere ser pobre. Sí, y ni siquiera el pobre es pobre porque quiere ser pobre, sino estos pobres son del grupo de excluidos que nos están haciendo bulla aquí en esta otra sociedad que es la nuestra. Esta exclusión perversa que se da, entonces permite entender que a estos sí, a estos excluidos hay que ponerles cualquier cantidad de penas. Y entonces, hay que desaparecerlos. Exactamente, tiene que desaparecer. Hay que matarlos. Es terrible. Mire, entonces, sobre esta materia, ¿qué es lo que han dicho algunas organizaciones? Por ejemplo, la UNICEF, que hasta donde yo sé, pues, ni de izquierda ni derecha, porque aquí todo el mundo que critica, entonces correísta, no sé si la UNICEF también será correísta, pero ¿qué dice la UNICEF? Manifiesta la preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes. Y toda la prensa lo ha recogido con titulares. Y dice, enfatiza que este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por el Ecuador y afectan las posibilidades de reintegración. Usted entre y mire, utilice la inteligencia artificial o googlee autores destacados y vea si esto en algún país del mundo, el tratar a los adolescentes, el juzgarlos como adultos y convertirlos de infractores en criminales, ha modificado eso y va a encontrar que a lo mucho descendió temporalmente, pero volvió con más fuerza. Entonces lo que van a hacer esto es abarrotar las cárceles que se han convertido en la universidad del crimen, y esos niños que vivieron de niñitos la violencia, que vivieron de jóvenes y adolescentes la violencia, y que van a la cárcel a vivir más violencia, en su cabeza tienen la realidad de la violencia, que es lo que va a suceder cuando salgan. Pero no tienen idea, porque no existe esta gente realmente para los del mundo de la plutocracia que hoy gobierna a este país. Doctor, hace poco salió un informe del INEC, que lo publicaron muchos medios de comunicación, que el 50% de los jóvenes viven en la pobreza. Con ese porcentaje tan alto de pobreza en los jóvenes, doctor, ahí está pues, todo lo que estamos viviendo, ¿no? El índice de inseguridad, cómo crece. ¿Creen que la gente que está sumergida en este problema, en la pobreza, no tiene ningún problema? Vuelvo a insistir, no existe para ellos esta sociedad. Pero de los 7 millones que viven con menos de $3 diarios, y con ese 50% de los niños
que viven en la pobreza porque no tienen la satisfacción de sus necesidades. Es decir, porque no es el problema solamente de que no tienen que comer, también es el que viven en sitios de hacinamiento, sin servicios de agua, de alcantarillado, de recolección de la basura, que están viviendo cerca de la inmundicia de basurales, con los problemas que conlleva de las enfermedades. Acá en la costa, muchas de esas personas donde viven al mediodía, cuando el sol es fuerte, ellos viven casi que en un horno, doctor. Efectivamente. No tienen un aire acondicionado, no tienen un ventilador. Es difícil. Y peor, no tienen que comer. Comen una vez al día si es que comen. Entonces esas personas que a veces se bañan en aguas pútridas y que tienen problemas de la piel, etcétera, esas personas entonces que están postergadas por el Estado, que están aisladas por el Estado, entonces son la presa fácil para estos grupos de delincuencia organizada. El hambre mata, mi querido amigo, y la gente por el hambre tiene que verse obligada a hacer muchas cosas que a lo mejor no quiere hacerlos. Y el hambre de esa gente, la desesperación, la insalubridad, eso de haber perdido la razón de una vida, no la van a solucionar con una ley chilchicosa, como dicen por acá los muchachos, que le han metido como meterle pues allí en una sopa de cosas incomibles toda esta situación, creyendo que las leyes resuelven los problemas. No, hay otras medidas que tienen que hacerse. No se me malentienda que creo de que no hay que combatir las causas, doctor. No. Hay que combatir las causas y hay que sancionar esto, pero como lo dicen organismos internacionales respecto de esta ley lo que busca solamente es una ley punitiva que se olvida de la raíz de los problemas. Y por eso yo aquí en esta entrevista levanto mi voz y digo, esto no puede permitirse que suceda. Súmele a esto, el 20% de los niños de hasta 2 o 5 años están sufriendo desnutrición infantil. ¿Qué futuro les espera a esos niños, doctor? Mi estimado amigo, no solamente cuando la gente oye desnutrición infantil, dice, mira, pero ¿qué puede pasar? Quien sufre desnutrición infantil, el daño ya es irreversible, ¿verdad? El daño cerebral. Cuando tengan 13, 14 años, tendrán un 15% menos del coeficiente intelectual. Serán personas que tengan problemas de adaptación porque tienden a aislarse, casi como diríamos un autista, porque las condiciones de su cerebro no le permiten competir en igualdad de oportunidades que otros. Entonces no se trata simplemente del niñito flaquito que no, esa es una partecita chiquita, es aquel niño que en los 1000 primeros días no tuvo un adecuado desarrollo de su cerebro y que eso lo marca el resto de la vida. Por eso es irreversible. Y ahora sí pregunto, y a más de estos programitas y a más de estas campañas publicitarias, ¿qué se hace realmente, por ejemplo, para que las personas puedan acceder o sean parte de la seguridad alimentaria, de un trabajo digno, de una vivienda digna, de sistemas de recreación? No. Esto creen que se cura con leyes o dando pastillitas o dando suplementos alimenticios. Esto es mucho más grave y mucho más profundo. Es terrible la situación que estamos viviendo en este momento acá en el Ecuador. Aunque el gobierno dice que él se la juega, que están haciendo mucho, pero se gastaron 500 o más millones de dólares entregando bonos que no tienen ningún resultado. Lo hicieron solamente por campaña electoral. Ese programa que tenían ecuatorianos en acción o jóvenes en acción, ahí incluso hay problemas que no les han pagado a muchos. Pero como era para campaña que necesitaban los votos, pues ya no les importa, ya los dejaron ahí a un lado, algunos siguen reclamando. Hay mucha gente del sector público, empresas que prestan servicios al sector público, que no les pagan, pero siguen hablando que vivimos un nuevo Ecuador. ¿Cuándo invierte este Estado en los más vulnerables de los que estamos hablando? En la gente del pueblo, la gente que vive en medio de la pobreza. Aquí tiene que hacer el gobierno obra pública. Eso sí reactiva la economía. Cuando empiecen a invertir,
Aquí quieren seguir achicando el tamaño del Estado, doctor Jorge Reyes. Este gobierno sigue hablando que hay que achicar el tamaño del Estado y que con eso se solucionan los problemas de este país. Eso profundiza los problemas de este país. Totalmente de acuerdo con usted, Jaime. Y esto me lleva a pensar en otra cosa más, que es lo que vivimos en una verdadera dictadura. Existe un poder ejecutivo que lo maneja a su criterio político a una asamblea. Pero ¿qué pasa con los organismos de control? Yo pienso que tanto la Contraloría como la Fiscalía deberían investigar sobre el uso de los recursos con fines políticos, como se los ha señalado con la contratación de estos jóvenes, que no les acaban de pagar. Entonces se horrorizan en algunas cosas. Escuchaba la intervención de su anterior invitado, y de esto, que es sumamente grave, chutis mutis camino al foro. Por lo tanto, el problema no solamente es de la parte relacionada con la insalubridad, con la pobreza, desnutrición, etcétera, sino con la forma como se administra el Estado, que realmente nos da a entender de una capacidad de engaño para ocultar una serie de situaciones dolosas que se están cometiendo. Y allí sí vale la pena decir que la justicia debe ser ciega, pero esta justicia lamentablemente es tuerta para brindar a unos impunidad y para hacer con otros el blanco de la persecución. Doctor Reyes, creo que nos falta todavía analizar. No vamos a tener al siguiente invitado, tiene problemas de conexión. Nos vamos a quedar unos minutos más con el doctor Jorge Reyes. Lamentablemente Carlos Proaño tiene problemas de conexión. De pronto la próxima semana lo tendremos a Carlos Proaño desde la provincia del Tungurahua. Pasemos a otra ley. Me parece que está pendiente una, ¿no? De las que... Ya básicamente las dos, pero si gusta podemos hablar un poquito más de lo del servicio público. Correcto, analicemos. Bien, cuando uno mira las disposiciones transitorias de esta nueva forma de ley trole, de la integración del servicio público, dice... Cuando usted me habla de trole, me recuerda al pasado, hace muchísimos años, las famosas ley troles o leyes troles. Esas unidas al tema de la corrupción. Entonces, por ejemplo, aquí se dice, deróguese el artículo 89 de la Ley Orgánica del Servicio Público. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, algo ha de decir, pero cuando usted establece lo que dice el artículo 89, garantías adicionales, cito: además de los derechos que se les otorga en el artículo 23 de esta ley, las y los servidores públicos de carrera gozarán de las siguientes garantías adicionales. A. Estabilidad en sus puestos. Solo serán destituidos por las causas determinadas en esta ley y luego del correspondiente sumario administrativo. Y B. Derecho preferente a que en caso de supresión de su actual puesto sea trasladado a puestos vacantes de naturaleza similar. Alguien dice, es que está bien, porque le han metido la idea de que el servicio público es enemigo de la sociedad. Muchos funcionarios no serán de los mejores. Habrán muchos funcionarios corruptos. Habrán muchos funcionarios que no cumplen, pipones, etcétera. Pero porque a partir de eso que tiene que ser la excepción, se abre esta posibilidad de acabar con lo que significa la estabilidad laboral de esas personas. Doctor, se va a evaluar al personal cada 6 meses ahora, ¿no? Se va a evaluar cada 6 meses y si no lo hacen las instituciones, lo van a hacer directamente desde el Ministerio del Trabajo. Supuestamente porque no están funcionando esas evaluaciones. Que tenga que existir una evaluación transparente, seria, hecha está bien, pues tampoco podemos decir que es lo mejor. Se lo está haciendo, doctor, se lo está haciendo cada año. Efectivamente. Entonces,
La primera situación es de que esta estabilidad del servidor público estará condicionada a resultados mediante procesos de evaluación y con incentivos económicos regulados que van a depender de lo que pongan en el reglamento. En otras palabras, el concepto de estabilidad queda vulnerado y esto va a ser utilizado, conociendo lo que se hace desde el gobierno, va a ser vulnerado y utilizado para la persecución de muchos dirigentes sindicales, de muchos opinadores ubicados en las posiciones democráticas de izquierda. Es decir, es un instrumento no para mejorar la calidad del servicio, sino para abrir las posibilidades de seguir con esos procedimientos dictatoriales. Hay muchos elementos que están en esta ley, pero fundamentalmente se están estableciendo los que le acabo de decir. Por ejemplo, en materia de indemnización por supresión de puesto, retiro voluntario, compra de renuncia, no podrán reingresar al sector público durante 5 años. Son parte de estas reformas y así podríamos mencionar algunas otras. Correcto. O sea, ahora van a tener facilidad para despedir a cualquiera, pues con la evaluación no cumpliste el puntaje, pues bueno, te vas y tal vez no te dan ninguna indemnización, o sí está contemplado eso. Depende las condiciones de cada caso. Todo esto se va a aclarar en el reglamento, pero obviamente en el reglamento usted sabe que eso es privativo del presidente de la República y allí podrán poner lo que crean conveniente, pues al no ser que alguien se levante y proteste y demande su inconstitucionalidad, pero allí está precisamente en el reglamento el desarrollo de todos estos conceptos que están metidos en la ley. Muchas personas que por ahí he podido conversar, que trabajan en el sector público, algunos dicen, bueno, yo ya estoy por irme, dicen, ya me voy a jubilar, si es que te jubilas. Le digo a esas personas, pero eso no quiere decir que tú tienes que luchar por los demás. Eso no quiere decir que tú tienes que callarte por lo que va a pasar. Tú ya te vas, por último te vas, te indemnizan y todo, pero resulta que atrás hay jóvenes, tal vez un familiar tuyo puede llegar a trabajar en el sector público. O sea, eso no se lo puede permitir. Mucha gente cree que porque ellos no son parte del sector público, no importa el resto. Efectivamente, aquí estamos viviendo este individualismo que significa la posibilidad que los grandotes puedan hacer lo que les da la gana. Se han empeñado en acabar con el tejido social, en donde existían manifestaciones de solidaridad. Entonces aquí sálvate si es que puedes, o cada quien se salva como pueda. Y esto es necesario insistir, porque para poder enfrentar todos estos avatares de las plagas que han caído en este querido Ecuador, necesitamos fortalecer el tejido social, fortalecer la organización y la participación popular. No se me vaya a malinterpretar de que yo estoy defendiendo al sector público puesto una venda, pero simplemente me hago una pregunta. ¿Podría este país funcionar sin un sector público? Y evidentemente la burocracia, que no es mala, tiene que jugar un rol importante. Usted me puede decir, es que ha habido un proceso de concentración de poder en la burocracia. Así mismo es, tienen mucho poder, pero ese poder hay que regularlo. Ahora, regular ese poder y lograr la eficiencia es sinónimo de mandar votando a la gente. No, pues, no, porque hay que buscar una estabilidad que se dé a las personas fuera de lo que significa en la participación política, el control político. Porque ahora es la pelea por los cargos públicos. En muchas partes están disputándose porque ofrecieron tanto y tanto los que están ahora en el gobierno que no pueden cumplirle con los puestos públicos. Entonces es posible que esto también, pensando medio rápidamente, esté unido, que como necesitan cumplir con tantas ofertas de campaña, entonces prefieran mandar votando a mucha gente para que les quede también un espacio.
todo manejo politiquero en la parte seria del Estado tiene que ser rechazado. Doctor, pasemos al otro tema, a lo que justamente anunciaba antes de empezar la entrevista. En Loja han destituido al alcalde de Loja. ¿Qué está pasando en su ciudad, doctor? ¿Por qué han destituido al alcalde? Bueno, estimado Jaime, el Consejo con 9 votos a favor y 2 en contra, aplicando lo que dice el artículo 333, el literal C, que textualmente lo voy a leer, dice: incumplimiento legal y debidamente comprobado por las disposiciones contenidas por el COTAD, de las ordenanzas o de las resoluciones adoptadas por los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados sin causa justificada. Invocando entonces el literal C del artículo 333, decidió, ¿sí?, que el señor alcalde de Loja, Franco Quesada, sea removido de su cargo en base del informe de la comisión. Realmente, para mí esta situación es muy preocupante. Y se lo digo porque, evidentemente, Loja pierde. La imagen del municipio ha sido deteriorada. La legitimidad del municipio ha sido menguada fundamentalmente. Pero la gran parte, la gran mayoría de la ciudadanía ya no aguantaba esta situación de un manejo terrible y un abandono de nuestra ciudad y del cantón. Entonces, argumentos de hecho, como la falta de agua potable, del alcantarillado, está a punto de colapsar el relleno sanitario, los problemas de recolección de basura, la ciudad está hecho pedazos en su vialidad, las entradas a Loja desde el norte, el occidente, del oriente. Pero eso es competencia del municipio. En la parte que le compete al municipio, da mucho que desear. Pero también en las otras partes, porque un alcalde no solamente tiene que ser el que haga la partecita que le corresponde, sino que se levante y reclame al gobierno el cumplimiento de lo que tiene en materia de vías que hacer el Emetón. Es una burla. Loja también es Ecuador. Bueno, eso y algunas otras cosas más, que por ejemplo demostraron los concejales de que se había logrado una efectivización del gasto presupuestario verdaderamente ridícula. No la voy a decir porque da vergüenza. Entonces, mientras no hay una buena capacidad del gasto, si hay una nula gestión de otros recursos adicionales, obviamente la situación llevó a que tome el Cabildo esta decisión, que todavía sigue porque puede ser pedida su revisión ante el Tribunal Contencioso. O sea, el alcalde todavía sigue en el cargo. Efectivamente, él tiene 3 días a partir del día de hoy que se cuenta para interponer una petición ante el Tribunal Contencioso Electoral para que revise el proceso. Ahora, el Contencioso Electoral no revise el fondo del asunto, sino el proceso seguido, y tendrá que pronunciarse. De hecho, que ya se han manifestado que hay algunos problemas en el debido proceso, y eso permitirá que el Contencioso Electoral revise todo el proceso. Se demorará al menos unos 30 días, sí. ¿Todo lo que se hizo para destituir al alcalde se cumplió con el debido proceso? En el criterio de la comisión de mesa y de algunos expertos abogados, sí. Pero de acuerdo a lo que ha manifestado el alcalde Quesada, se han cometido algunas situaciones que podrían declarar la nulidad de este proceso. Pero como no puede declararlo por su parte ni el alcalde ni el consejo, entonces eso tendrá que hacerlo el Tribunal Contencioso Electoral. Y hay que esperar para ver qué sucede. Si es que dice que sí hubo problemas, entonces reintegra el alcalde, o sigue, más bien dicho, porque él sigue en su despacho, pero si es que advierte que todo estuvo bien, pues tiene que salir y allí tendrá otras posibilidades de apelación. Esto en cuanto al procedimiento, es decir, las condiciones de incumplimiento son evidentes y lo que se ha dicho en el literal C ha sido, en mi humilde criterio, también demostrado. Pero ¿qué es lo que pasa en el fondo, mi querido Jaime? Y voy a robarle unos 2 minutitos más de su tiempo para explicar. Lo que sucede es que el alcalde desde el primer día
de su gestión entró en una campaña para la reelección. Y entonces comenzó a hacer girar el rol municipal, que es atender a toda la ciudadanía, en focalizar en algunos sitios donde había tenido respaldo y comenzar a hacer por allí una canchita, que por allí inaugurar unas luminarias, etc. ¿Quiénes le dieron el voto? Quienes le dieron el voto, enfrentando con el resto de la ciudad. Parece que no se dio cuenta de esta situación. Y entonces los bailes de carnaval, las fiestas, los discomóviles, utilizar indebidamente la iglesia, es decir, todo un proceso dirigido para determinados grupos que, si bien tienen todo el derecho a ser atendidos, no son todos los barrios de la ciudad de Loja. No es la ciudad de Loja en su conjunto. Entonces esto hace notar que estas formas de comportamiento populista lo que han llevado es a un retraso de Loja. Porque nada, no se puede decir es que las cosas quedaron como están. No, señor, las cosas se han destruido. Y las oportunidades para despegar los lojanos, discutiendo, por ejemplo, ahora, problemas de hace 30 años como es el agua potable, han sido postergadas. ¿Cómo convertimos? ¿Cuál es el norte que le damos a la ciudad, por ejemplo, en el turismo, en la cultura, etcétera? ¿Cómo se produce más? El objetivo de la acción municipal es el buen vivir de todos. Entonces, cuando usted ve que hay una persona que está obnubilado por hacer este tipo de acciones en beneficio personal y que al mismo tiempo no demuestra ninguna capacidad de gestión, de conseguir fondos, él hablaba de 100 millones por año, no creo que hay absolutamente nada ya en sus 2 primeros años, entonces conlleva a que la gente quiera que se vaya. Y obviamente eso lo ha tomado el Consejo y coincide con lo que pasó hace algunos años cuando fue revocado, en cambio, por proceso popular, el alcalde Castillo. ¿Por qué partido llegó el alcalde? El alcalde actual, sí, él tiene un movimiento provincial que se llama SER. Por ese ganó la alcaldía. ¿Y en la campaña de presidente con quién estuvo? No conozco exactamente porque son muy dúctiles. Lo que sí le puedo decir es que para que sea removido, los 3 concejales que ganaron con él la elección, los 3 concejales de SER, 2 principales que estuvieron allí y el suplente de la vicealcaldesa, votaron por la remoción. Entonces usted eso ya le puede dar una idea de cuán difícil y mala es la situación. ¿Y quién va a asumir la alcaldía en caso de que el Tribunal Contencioso Electoral ratifique su destitución? Con absoluta seguridad la vicealcaldesa, a no ser que se niegue. Pero creo que ella será en ese escenario la nueva alcaldesa de Loja. Fíjese, hemos tenido 3 vicealcaldesas que se han convertido en alcaldesas de Loja. Qué triste, porque esto en realidad, no por la presencia de la mujer, me refiero, sino que triste porque esto lamentablemente sumado determina ese retraso, ese retroceso, no solamente estancamiento que ha tenido nuestra ciudad y nuestro cantón. ¿En qué año fue alcalde usted, doctor? Yo fui alcalde de Loja en 1992, 10 de agosto de 1992, hasta el 9 de agosto de 1996. Cuando usted era más jovencito, yo tenía 32 años. Claro, pues eso le iba a decir, jovencito. Qué bien. Fíjese, así es. Doctor. Pero en mi periodo, le cuento, nadie me cuestionó. Peor pedir que me destituyan o que me revoquen. Yo sí puedo decirlo a nivel nacional que tuve el gusto de contar con un cabildo que votaba 11-0, porque se había priorizado los problemas de Loja y porque habíamos entendido que el municipio compuesto de 2 partes tiene que actuar como un solo todo. Ese es uno de los mejores recuerdos que yo tengo de Loja. Doctor, y cuando le escucho a usted que tiene problemas de recolección de basura en la ciudad, eso me llama la atención porque yo tenía entendido que Loja era una de las ciudades más limpias del Ecuador. La mantuvimos, cumplimos muy bien. Le voy a dar unos poquísimos datos. El relleno sanitario lo inicié yo en el año de 1995. Y para ello fui a conocer todo el relleno de las iguanas y hacer un recorrido por allá por la ciudad de Guayaquil, porque hay que aprender de las buenas experiencias. Había y existe la clasificación domiciliaria, pero obviamente había una flota
de recolectores de basura que eran suficientes para que se pueda respetar los horarios y ampliar su cobertura. Todo esto se ha ido perdiendo poco a poco. El relleno debió haber cerrado prácticamente a los 20 años. Ahora se discute si se lo amplía o no, si se hace otro relleno, etcétera. Da mucha pena de que esto haya ocurrido. Posiblemente crean que el relleno sanitario no da votos, porque nadie lo va a ver, pero sí, desde la salud pública es algo fundamental. Doctor, quiero agradecerle por el tiempo que nos ha brindado en esta mañana para conversar de varios temas. Gracias, Jaime, por esta invitación. Hemos topado en realidad varios temas, como que habíamos guardado todo esto para hacerlo a los tiempos que nos vemos. Así que como siempre queda pendiente la invitación para que venga por acá. Ya sabe, a mí me contaron que a usted le gusta mucho comer el cuy y lo vamos a invitar a comer unos cuycitos en el valle. Pero decídase y venga, acuérdese que Loja también. Vamos a coordinar con Carla, con Mónica, para ver si nos pegamos un viaje. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Jorge Reyes, analista político, ex alcalde de Loja, conversando con nosotros de varios temas de coyuntura y lo que está pasando en Loja, en la Centinela del Sur. Destituido el alcalde de Loja porque no está haciendo bien las cosas. Bueno, tiene todavía 3 días para apelar y luego 10 días si es que te ratifican la sentencia o te restituyen nuevamente a tu cargo, ¿no? Hay que esperar qué pasa con ese tribunal contencioso electoral.